invito a escuchar la homilía de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñó muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se quedan estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es una parábola preciosa esta de Jesús que habla de Él y habla de nosotros. Habla del gran don de Dios que es la palabra y habla también de cuánto desprecio hay hacia esta palabra y qué difícil es tantas veces acogerla. ¿Qué hacer, hermanos? Quizás lo primero que pensamos al escuchar esta parábola es estar bien abiertos para acoger la palabra, pero esto es una consecuencia. Tenemos que entenderlo. Y si no, no vamos a estar bien dispuestos para recibir la palabra. Lo primero es que el Señor nos habla de un gran don de Dios, que es su palabra sembrada. El Señor nos quiere y su palabra es un don que ni tú ni yo merecemos. Es un don enorme, porque en la palabra de Dios, Dios mismo se da. En la palabra de Jesús, Jesús mismo se nos da. Y no hay mayor don que Dios mismo. Infinito, inimaginable. Y además nos dice que pensemos que la palabra es fecunda, muy fecunda, inmensamente fecunda. 30, 60 o el 100 por uno. La fecundidad va a ser asombrosa. Pero nos dice, por eso, que Él es siempre el primero. Tú y yo vamos a estar tristes hoy, porque de nuevo nos damos cuenta que no llegamos a la altura de lo que pensábamos. Y de nuevo nos equivocamos, porque Dios es el primero en amar. En esto consiste el amor, dice
el Señor a través de la primera carta de San Juan. No en que nosotros hemos amado, sino en que Dios nos ha amado y ha entregado a su Hijo por nosotros. Dios es el primero en amar. Nuestra misma creación es una expresión y una manifestación de que Dios nos ha amado primero, ni siquiera cuando nosotros existíamos. Dios nos ha pensado y Dios nos ha creado. Muestras de su amor. Su palabra, la palabra del Señor que es sembrada, es la declaración de amor del amante. Nos ama. Te amo, Salva. Te amo, Luis. Te amo, Rosa. Te amo, María. Te amo, Carmen. Esto es lo que dice la palabra en lo profundo de nuestro corazón. Es la declaración del amor de aquel que nos ama primero, que da el paso primero, que viene a nosotros, estemos como estemos. Es lo que nos revela la primera lectura, porque David pensaba dar algo al Señor, pensaba ofrecer algo a Dios, y lo había pensado muy bien. Quiero honrar a Dios, quiero edificarle una casa. Pero Dios no está de acuerdo con ese plan. Y le recuerda de dónde lo ha tomado, le recuerda por dónde le ha llevado, le recuerda todo lo que le ha dado y además le dice: el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. Madre mía. Una casa que además va a ser una dinastía y además va a ser un templo. Pero es Dios. Lo primero de la palabra de Dios es una promesa. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? Nos ha prometido la vida eterna. Y es verdad que podemos estar tristes porque tantas veces damos la espalda. ¿Cuánto nos tenemos que acordar de Simón Pedro, el primero de los apóstoles? Y cuando llega el momento de la pasión, el pobrecillo tiene que sucumbir y tiene que darse cuenta hasta qué punto es débil, hasta qué punto le arrastra esta debilidad, hasta qué punto el pecado que anida en el corazón le hace negar a aquel a quien más ama. Es tremendo. Ama a Jesús con todo su corazón, ama a Jesús con todas sus fuerzas, todo lo hemos dejado por ti, pero llegado el momento sucumbe, le niega, jura que no lo conoce. ¿Hasta dónde baja Simón Pedro? ¿Hasta dónde baja? Hasta los mismos infiernos. Se da cuenta que este pecado que nos asola hace que por temor a la muerte muramos, hasta llegar a negar a aquel a quien amamos, aquel que sabemos que nos ama, y por eso le amamos. La palabra de Dios es ante todo una promesa que muestra su generosidad, que muestra su amor inmenso, y esto nos precede a todo. El Señor nos da una promesa: te quiero, te amo, he dado la vida por ti, eres mi hijo, eres mi hija, y te busco hasta ponerte en mis hombros y llevarte al cielo. No es una exigencia. Lo primero que Dios nos da es una promesa, porque lo único que quiere es colmarnos de su amor. Y lo segundo es que esta promesa de Dios, que su palabra es fecunda, da el 30, el 60, el 100 por uno. Nosotros hemos acogido su palabra. Hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que ha dado la vida por nosotros. Nos ha conducido y nos conduce a establecernos en un estado de vida matrimonial, consagrados, sacerdotes, laicos, entregados, si es que hemos conocido a Cristo. Y Dios continúa conduciéndonos para que nuestra vida, en su momento, dé el fruto esperado cuando estemos con Él. En la palabra dada a David hay una primera realización que va a ser después fruto también de esperanza para los demás. Esta promesa es Salomón y es el templo que va a construir. De tal modo que esto llena de esperanza al pueblo de Israel y dice: el Señor cumplirá lo que ha dicho y volverán una y otra vez, como dice el Salmo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje, edificaré tu trono por todas las edades. Pero si esto lo dicen cuando están en el exilio, cuando la realeza ha sido arrasada, cuando el templo ha sido destruido, cuando Jerusalén está desolada.
y el pueblo de Israel volverá a esta promesa. Dios lo ha prometido y lo cumplirá. Después de siglos y siglos continúan esperando. Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Y renace en ellos la confianza de que el Señor es fiel y que el Señor cumple lo que promete. Esto se va a realizar de nuevo de un modo que para nosotros es desconcertante, porque Dios, la promesa dada a David, la cumple de modo definitivo, de modo perfecto, en el reino de su Hijo Jesús. Y lo hace después de que éste ha muerto crucificado, ha sufrido un fracaso aparentemente total, ha muerto, ha sido sepultado, ha sido rechazado, ha sido condenado por el mismo Sanedrín. Y sin embargo, ahora Dios, que es el que ve los corazones, ha mirado el corazón de su Hijo, que amado, no se ha separado del Padre, lo ha ofrecido por ti, por mí, lo ha ofrecido por toda la humanidad. Y entonces acontece la gran victoria, la resurrección. Y esto le lleva a estar sentado, ascendido a los cielos, y ahora el trono de David, su padre, es eterno y estable para siempre. Acoger la palabra de Dios, hermanos, como un don de amor, como la declaración de amor para cada uno de nosotros. Dejémosle que este amor invada nuestra vida. Confiemos siempre, aunque tropecemos, caigamos y tengamos que llorar nuestros pecados, porque Él es la roca firme y Él cumplirá lo que promete. Un cumplimiento que va más allá de lo que esperamos. Incluso nuestra idea de santidad es mediocre, es pobre, es muy humana. Lo que Dios hace es divino. Lo que Dios hace nos supera y también nos desconcierta a nosotros, más allá de nuestros deseos, proyectos y pensamientos. La obra de Dios, hermanos, es maravillosa. La obra de Dios va más allá y más profunda y más estable de lo que jamás podríamos pensar ni imaginar. Que podamos abrir nuestro corazón en todos y cada uno de los ámbitos en que estemos, aunque sean camino, aunque sean piedras, aunque sean zarzas. Abramos el corazón para que el Señor transforme nuestra miseria en tierra buena y confiando siempre en Él, lleve lo que Él quiere llevar a cabo, que es el cumplimiento de su promesa en cada uno de nosotros. Que así sea. Si te gusta, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campana. Harás que llegue a más gente.